Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno al mundo de la fisioterapia. Tenemos material interesante, fíjate. Unos fragmentos sobre su método y transcripciones de charlas sobre, la relación terapeuta-paciente y la bioética. Exacto. La idea es ir más allá de lo que se ve a simple vista, ¿no? No solo ejercicios y masajes. Vamos a ver la estructura científica que la respalda, pero también ese toque, digamos, artístico y ético que es súper necesario. Justo esa es la misión. Entender bien cómo funciona ese método, por qué la parte humana es tan importante y cómo la bioética, pues guía todo. Queremos saber qué hace que la fisio sea realmente efectiva. Es que es una mezcla, ¿sabes? Por un lado tienes la ciencia, los pasos, todo muy riguroso. Y por otro, esta interacción humana que necesita mucha sensibilidad y pues principios claros. Las fuentes nos dan una buena idea de ambas partes. A ver, empecemos por la estructura. El documento habla de un método de intervención. Suena muy formal, ¿no? ¿De verdad se necesita algo tan definido? Uy, sí, es fundamental. No es nada improvisado, ¿eh? Es un proceso científico, bien sistemático, pensado para que la atención sea la mejor posible y los resultados también. Son como 6 pasos clave, una especie de mapa. 6 pasos. Ok, a ver, vamos a desglosarlos. ¿Por dónde se empieza? El primero es la examinación. Aquí es donde se junta toda la información posible. La historia clínica, claro, una revisión de los sistemas del cuerpo y aplicar pruebas, mediciones específicas. Es como poner la base. Entiendo, juntar todas las piezas del rompecabezas inicial. ¿Y después? Después viene la evaluación. Este es el momento, digamos, del puro razonamiento clínico. El fisio analiza, interpreta todos esos datos de la examinación para entender qué necesita el paciente de verdad. Es formar un juicio clínico. Y de ahí ya sale el diagnóstico de fisio, ¿cierto? O sea, identificar el problema principal y qué lo está causando para esa persona en específico. Justamente. Y eso nos lleva directito al pronóstico. Aquí, híjole, la comunicación con el paciente es vital. Se ponen metas realistas, se calcula más o menos un tiempo para lograrlas y se habla de qué se espera conseguir. Es un plan de acción pero acordado entre los dos. Ya que tienes el plan, pues a ponerlo en marcha, ¿no? Exacto, esa es la intervención. Es ya ejecutar ese plan de tratamiento que se diseñó a la medida. Puede incluir terapia manual, ejercicios, usar aparatos como calor o corrientes y algo súper importante, la educación al paciente. Y para cerrar el ciclo, me imagino que hay que ver si está jalando, si funciona. Indispensable. El último paso es la reevaluación. Es estar encima, ¿sabes? Monitorear cómo va, comparar con las metas que se pusieron y si algo no cuadra, pues se ajusta el plan. No es una línea recta, es un ciclo que se adapta. Queda claro que es un sistema bien pensado, o sea, nada al azar. Pero fuera de la estructura, ¿qué hace que este enfoque funcione bien ya en la práctica con gente real? Hay varias cosas que lo hacen fuerte. Primero, su integralidad. Es que mezcla el conocimiento científico más nuevo con la habilidad de pensar clínicamente en situaciones a veces bien complejas. No basta saber la teoría, hay que saber aplicarla, ¿no? Claro. Segundo, la personalización. Cada plan se ajusta a las circunstancias únicas de la persona. No hay recetas mágicas que sirvan para todos igual. Mencionaste la educación al paciente como parte de la intervención. Eso suena clave. Lo es, totalmente. Y eso nos lleva a la tercera característica, la participación activa del paciente. Cuando educas y motivas al paciente, lo vuelves protagonista de su recuperación. Así se apega más al tratamiento y aprende a manejar su condición él mismo a largo plazo. Y por último, es un proceso dinámico. Las decisiones no son fijas, se revisan todo el tiempo, se ajustan según cómo vaya evolucionando el paciente. Ese dinamismo tiene toda la lógica. Las personas no somos estáticas. La condición puede cambiar de un día para otro. Exactamente. Y para que todo esto funcione bien entre diferentes profesionales, es útil mencionar la CIF. ¿La CIF? Sí, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. Es de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Es como un lenguaje común,
estandarizado para describir la salud y la discapacidad de forma completa. Considera las funciones del cuerpo, las actividades, la participación social y también factores del contexto, como el ambiente o cosas personales. Su valor es que ayuda a unificar cómo vemos al paciente, a comparar resultados, a tener una visión integral, más allá de solo la enfermedad. Ok, entendido el cómo, la parte del método. Pero las fuentes insisten mucho en que la pura técnica no es suficiente. Hablemos de eso, del lado humano, la relación terapeuta-paciente. ¿Cómo entra eso en juego? Entra de lleno, es el corazón del proceso, te diría. La fisio busca arreglar problemas de movimiento, sí, pero la calidad de esa interacción humana muchas veces decide si el tratamiento funciona o no. Las fuentes dicen que, aunque hay dinámicas de poder como en todo, aquí el paciente no puede ser pasivo. ¿Por qué es tan importante que colabore? Pues porque la recuperación física muchas veces pide esfuerzo, pide constancia, cambios de hábitos del paciente. No es algo que el terapeuta le hace al paciente y ya. Es un proceso que se construye juntos. Por eso es súper importante entender el contexto social y cultural del paciente, qué cree, qué le da miedo, quién lo apoya. Eso ayuda a adaptar cómo le hablas y a que participe de verdad. La WCPT, la Confederación Mundial de Fisioterapia, también dice algo de esto, ¿verdad? Que no solo es con el paciente, sino también con la familia, los cuidadores. Sí, la WCPT, que es la Confederación Mundial, subraya justo eso, la importancia de esa red de comunicación para que todos entiendan lo mismo y jalen parejo hacia las metas. Las transcripciones que tenemos dan ejemplos muy claros de esto. Recuerdo uno que me llamó la atención sobre qué tan consciente es el paciente de su propia condición. Es un punto crucial, fíjate. Se menciona el caso del paciente diabético que no cambia su dieta porque dice, pues no siento nada, ¿no? O el que tiene EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y sigue fumando aunque sabe que le hace daño. Si el paciente no entiende o no acepta que necesita participar activamente y hacer cambios, la rehabilitación se pone muy difícil. La adherencia, pues, se va al suelo. También se habla de cómo las experiencias que uno ha tenido o la cultura pueden cambiar la forma en que vemos la salud. Incluso terapeuta y paciente pueden tener ideas bien distintas. Totalmente. Y hay que ser sensibles a eso. Un ejemplo interesante de las discusiones es el de las personas mayores. A veces la familia, por protegerlas o por comodidad, las vuelve más dependientes de lo necesario. Les dicen, mejor no salgas, ya lo hago yo. Ah, claro. Y la fisioterapia puede ser clave ahí, para demostrarles que todavía pueden hacer cosas, ser funcionales, participar en su comunidad, para romper esa dependencia que les imponen. Suena a una relación muy cercana, pero las fuentes aclaran que no es para hacerse amigos. ¿Dónde está la línea entonces? La línea es clara. Es una relación profesional enfocada en un servicio. Necesitas empatía, claro, y ser bueno tratando con la gente. Se mencionaba el contraste entre un terapeuta muy efervescente, muy amigable, y otro más serio, y cómo eso puede influir. Pero al final, la meta principal es que el tratamiento funcione. No importa si el paciente es un encanto, difícil o si coopera poco. Conocer al paciente es necesario para entender su situación y que el tratamiento sea mejor, no para volverse cuates. Y supongo que manejar toda esta complejidad humana, con sus límites, sus necesidades, nos lleva directo al otro gran tema, la bioética. ¿Cómo definimos eso en la fisioterapia? La bioética, básicamente es el estudio de cómo debemos actuar en las ciencias de la salud, pero basándonos en valores morales. Surge porque, bueno, con tantos avances, a veces hay decisiones bien difíciles de tomar y se necesita una guía. Se basa en ver las cosas desde varias disciplinas, aceptar que hay diferentes puntos de vista, ser racional y crítico. Y sus herramientas principales son la prudencia y la responsabilidad. Prudencia y responsabilidad. Suena bien, pero ¿cómo se aplica eso en la clínica, en el día a día? Las transcripciones daban ejemplos muy concretos. Cierto, la bioética no es algo abstracto, está en cada cosa que haces. Guía lo técnico, lo científico, pero siempre con una mirada humana. A ver, veamos algunos ejemplos de las discusiones. Primero, la prudencia. La describían como pensar antes de actuar o decir algo, saber poner límites. Usaban una frase muy gráfica: no tener desconectada la boca del cerebro.
o sea, ser medido, considerado. Y la responsabilidad, que decían que era ir más allá de lo mínimo indispensable. Exacto. El ejemplo era fuerte. Un profesional que paga de su bolsa una certificación en RCP, en reanimación cardiopulmonar, si donde trabaja no se la dan, porque siente que es básico estar preparado. Es asumir un compromiso que va más allá del contrato. El tema de los límites profesionales también salía mucho. Eso del contacto físico, por ejemplo, es delicado en fisio, ¿no? ¿Cómo se maneja éticamente? El contacto físico es parte de la fisioterapia, no hay de otra a veces, pero siempre debe ser profesional y tener una razón terapéutica clara. Es básico pedir permiso antes de tocar o descubrir alguna parte del cuerpo. Las transcripciones sugerían cosas prácticas como acercarte al paciente de lado, que es menos invasivo, avisar siempre antes de palpar y pedirle al paciente que él mismo se acomode la ropa. Y súper importante, evitar cualquier cosa que pueda parecer sexual. Saber bien anatomía y ser preciso ayuda mucho a distinguir un toque terapéutico de uno inapropiado. Y si pasan cosas incómodas, como que un paciente haga comentarios fuera de lugar. Hay que saber poner límites, firmes y claros. El ejemplo era una paciente diciendo, me gusta cómo me tocas. La respuesta tiene que ser profesional, directa, sin risitas nerviosas ni dejar lugar a dudas. Volviendo al tema terapéutico, mantener la postura es clave. La privacidad y la ropa adecuada también son parte de esto, ¿no? Por supuesto. No se debe permitir que los pacientes se queden en ropa interior así nomás, si no es estrictamente necesario para alguna técnica y con su permiso. Hay que poner reglas claras sobre qué ropa traer, short, top deportivo, un traje de baño adecuado para la alberca, para cuidar la dignidad y el pudor del paciente. Otro punto ético importante era no explotar al paciente. Fundamental. No aprovecharse de que está vulnerable o necesita ayuda. Los ejemplos eran muy claros. Si sobran medicamentos, devolverlos, no revenderlos. O no darle preferencia a tus conocidos si hay otros pacientes esperando que lo necesitan más. La ética dice, no lucres con la necesidad ajena. Todo esto parece depender mucho de la brújula moral de cada fisio, ¿no? En gran medida, sí. La bioética te da el marco, los principios. Pero que se aplique de verdad depende de la integridad de cada uno, de su honestidad, su respeto, su empatía, de que sepa distinguir lo que está bien de lo que está mal. Las discusiones mencionaban ejemplos básicos de moralidad, ayudar, ser puntual, versus robar, mentir, como la base sobre la que se construye la ética ya profesional. Me parece que hay un equilibrio difícil ahí, entre respetar lo que el paciente decide y aplicar tu juicio como profesional. ¿Cómo le haces? Es uno de los retos de siempre, sí. Un ejemplo de las transcripciones era el de un paciente con cáncer que decide probar una terapia alternativa, sin evidencia. El rol del fisio no es pelearse ni imponerle nada. Es presentar la evidencia de forma clara. Mira, con la fisio hemos logrado esto y esto, de forma objetiva. Explicar los riesgos si los conoces y dejar que el paciente decida informado. Hay que respetar sus creencias, aunque use remedios caseros o vaya con un huesero, pero al mismo tiempo demostrar con hechos y resultados por qué el conocimiento profesional es válido, sin menospreciar otras cosas. Y no olvidar el contexto, ¿no? Las barreras que puede tener el paciente. Exacto. Entender por qué un paciente falta a veces, chance no tiene ni para el camión, y buscar soluciones, ser flexible si se puede, o echarle ganas para superar barreras de comunicación por falta de información, por diferencias culturales o de educación. Es muy revelador ver cómo estos principios éticos no son un extra, sino que están metidos en cada interacción, en cada decisión. No es solo saber qué hacer, sino cómo hacerlo con humanidad, con respeto. Exactamente. La bioética es como el seguro de que al trabajar con cuerpos que a veces están vulnerables, expuestos o cargan con prejuicios sociales, se cuida la dignidad humana. Se mencionó, por ejemplo, lo importante de quitar mitos sobre personas con discapacidad, como esa idea vieja de que las personas con síndrome de Down son como niños eternos, sin malicia ni sexualidad. La ética nos obliga a ver a la persona completa, con todos sus derechos, sus complejidades, y tratarla con el máximo respeto posible. Entonces, resumiendo, vimos que la fisioterapia tiene un método científico, riguroso, que va de examinar hasta reevaluar todo el tiempo, pero siempre adaptado a la persona.
Vimos también que la relación con el paciente basada en colaborar, en comunicarse bien, en respetarse mutuamente dentro de lo profesional, es tan importante como la técnica misma. Y profundizamos en cómo la bioética, con la prudencia, la responsabilidad, el respeto a la autonomía, el manejo de límites, es como una brújula moral indispensable para el fisio en su día a día. Queda claro que la verdadera efectividad de la fisioterapia viene de esa mezcla, el conocimiento científico fuerte, la habilidad técnica bien pulida y una base ética y humana sólida, que no se puede quitar. La interacción consciente y respetuosa es clave para que la gente se recupere. Y todo esto nos deja una pregunta ahí flotando. En esta época de tecnología que avanza tan rápido, con la telerehabilitación creciendo, la inteligencia artificial que ya empieza a usarse en diagnósticos y tratamientos, ¿cómo le hacemos para asegurarnos de que esta parte humana, que no se puede reemplazar, esta relación tan importante y estos principios bioéticos, no solo no se pierdan, sino que se hagan más fuertes en la fisioterapia que viene? Algo para reflexionar. Gracias por acompañarnos en este análisis.